Hola, ¿cómo les va? Nuevamente vamos a hablar de la ley de procedimientos tributarios, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy toca hablar de las sanciones por infracciones formales. Esto quiere decir por no cumplir con los procedimientos que estipula ARCA que hay que llevar adelante para hacer la determinación de los tributos y eventualmente pagar. Pero vamos a recordar qué es lo que vimos hasta ahora. Vimos cómo se determina el domicilio fiscal, que el domicilio fiscal es el domicilio que van a tener los sujetos, ya sea el contribuyente, sus herederos legatarios, los agentes de retención, los agentes de percepción, ya sea los terceros que de alguna manera están obligados, ya sea los representantes legales, esa gente que son o contribuyentes o personas obligadas por deuda ajena, ya sea solidariamente o no, van a tener un domicilio fiscal. En ese domicilio fiscal va a ser donde van a recibir las notificaciones de ARCA. Por ejemplo, va a ser el mail que consignás a ARCA en la página para que te contacten. Ahí es donde primero vas a... el portal es donde vas a subir la declaración jurada, que vas a encontrar la fecha de vencimiento de los plazos de los tributos en la página de ARCA. Antes de esa fecha va a haber una fecha en la cual tenés que ingresar los anticipos. Ingresar los anticipos, ingresar la declaración jurada total y no pasa nada. Bien. Entonces, si vos esa declaración jurada no la presentás o la presentás con errores, el Estado va a empezar un proceso que se llama la determinación de oficio, que es ARCA utilizando una serie de indicios para determinar cuánto de tributo, si debes tributo, de cuánto tributo tenés, por ejemplo. Entre esos indicios puede estar la diferencia entre stock que tenías a vencimiento de el periodo pasado y el que tenés ahora. Algún lugar fue ese stock. Si hay mucho o menos, se va a presumir que o estás evadiendo ventas, o eso es ganancia que estás evadiendo, o por ejemplo los cambios patrimoniales. Si tenés un aumento patrimonial muy grande, eso no se refleja en las declaraciones juradas, se va a entender que son ganancias o son ventas no declaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos indicios se van a hacer a través en el proceso de determinación de oficio, que se va a hacer en el marco de las verificaciones y fiscalizaciones. Por ejemplo, una verificación y fiscalización es cuando ARCA va a dictar una orden de intervención en la cual se va a empezar a fiscalizar la actividad del contribuyente con diferentes mecanismos. Por ejemplo, llamándolo para que declare sobre la declaración jurada, revisando los comprobantes que haya presentado ante el fisco, revisando los libros, haciendo allanamientos, sirviéndose de la fuerza pública para llevar adelante estas medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que vimos hasta ahora en el canal de este procedimiento de tributario. Te invito a que veas los videos para entrar en más detalles, si no, en el futuro lo vamos a volver a tratar. Hoy nos toca hablar, como dijimos antes, de las sanciones por infracciones formales, que como te dije son las infracciones que se hacen en estos procedimientos formales de las resoluciones que dicta ARCA sobre todo este proceso que mencionamos antes. Cuando no se cumplen con estas normas, se aplican multas, y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver el video. Bien, hoy toca hablar mucho sobre montos de multa. Van a ser varias formas en las cuales se te va a poner una multa cuando no cumplas con con los términos de las declaraciones juradas, que se van a multiplicar, se van a dividir. Pero lo importante es que sepamos que hay multas y que hay cierta diferencia. No importa tanto los montos, eso es más cuando estés en el caso. Ahora vamos a hablar de cómo son estas situaciones. Por ejemplo, dice la ley: infracciones formales, sanciones. Cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de pesos 220.000, la que se elevará a pesos 440.000 si se trata de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de empresas estables pertenecientes a personas de existencia física o ideal, domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior. Las mismas sanciones se aplicarán cuando se emitiere proporcionar los datos a que se refiere el último párrafo del artículo 11. El artículo 11 es sobre declaraciones juradas. El último párrafo trata sobre lo que son las declaraciones juradas que se hacen con ayuda del contribuyente, porque ARCA no entiende bien la actividad, entonces no sabe cómo grabarla, entonces le pide ayuda al contribuyente para determinar el tributo.
Entonces, esta parte es clara. Si es una persona radicada en el país, sea nacional o extranjero, si es una persona jurídica, va a ser de 440.000 pesos la multa por no presentar la declaración jurada. Si es una persona física, va a ser de 220.000. Bien. El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de ARCA con una notificación emitida por el sistema de computación de datos que reúne los requisitos establecidos en el artículo 71. Eso ya es procedimental, eso lo vamos a ver más adelante. Si dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación del infractor pagara voluntariamente la multa y presentar la declaración jurada omitida, los importes señalados al párrafo primero de este artículo se reducirán del pleno derecho a la mitad. Es decir, si no cumplís con la declaración jurada, te intiman y la cumplís en menos de 15 días, la multa la vas a pagar, pero vas a pagar la mitad de lo que dijimos antes. Y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaran desde el vencimiento general de la obligación hasta 15 días posteriores de la notificación de mencionada. Es decir, vence la notificación, vence el plazo, no te notificaron, te notifican 10 días después. A partir de esa notificación tenés 15 días. Si en esos 15 días cumplís con las obligaciones, la multa se reduce a la mitad. En caso de no se pagar la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a que se refieren los artículos 70 siguientes. Eso es procedimental, lo vamos a ver más adelante, eso es para los abogados. Y siguiente, sirviendo como cabeza del mismo notificación indicada precedentemente. Artículo sin número. La omisión de presentar las declaraciones juradas informativas, estas no son las mismas de antes. Informativas son sobre información general sobre la actividad del contribuyente que puede servir en el futuro para determinar tributos, pero lo que se busca en este caso no es la determinación del tributo, sino que afecten información sobre la actividad del contribuyente. Previstas en los regímenes de información propia del contribuyente responsable, de información de terceros o de información de terceros establecidos mediante la resolución general de ARCA, dentro de los plazos establecidos al efecto, será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de hasta 5 millones de pesos, la que se logrará hasta pesos 10 millones si se trata de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de empresas estables de cualquier naturaleza u objeto pertenecientes a personas físicas o entidades domiciliadas o constituidas en el extranjero. Acá podemos ver las diferencias entre la declaración jurada del artículo 11 y la declaración jurada informativa. La primera busca determinar el impuesto, la segunda busca determinar suministrar información. La declaración jurada normal es una obligación material, es decir, de fondo. La declaración jurada informativa es formal, es decir, es procedimental. La declaración jurada normal calcula la base imponible y de tributo, y la declaración jurada informativa no liquida ningún tributo. Seguimos. Cuando existiera la obligación de presentar declaración jurada informativa sobre la incidencia en la determinación del impuesto a las ganancias derivadas de operaciones de importación y exportación entre independientes, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la Administración Federal del Ministerio Público, ARCA, será sancionada sin necesidad de requerimiento previo, con una multa de pesos 1.500.000, la que se elevará a pesos 10 millones si se trata de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades cualquier clase constituidas en el país o de organismos de empresas extranjeras. Okay. Si son declaraciones juradas informativas sobre la incidencia de determinación de impuestos a ganancias derivadas de operaciones de importación y exportación, la multa es más grande para los dos. Para las personas normales son 1.500.000, para las personas jurídicas son 10 millones, que es lo que se había hecho de máximo en el caso anterior. Bien, en los supuestos de las obligaciones de presentar declaraciones juradas se refiere, voy de nuevo, en los supuestos en que la obligación de presentar declaraciones juradas se refiere al detalle de las transacciones, excepto en el caso de importación y exportación entre partes independientes, las celebradas entre personas físicas, empresas o organizaciones unipersonales, sociedades locales, fideicomisos, establecimientos estables ubicados en el país o con personas físicas, jurídicas o cualquier tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior, es decir, ya sea persona física o jurídica domiciliada en el extranjero o en el país, eso es lo que está diciendo el artículo,
sobre declaraciones juradas que se refiera al detalle de transacciones, es decir, ya no de la determinación del impuesto, ya no de la actividad en general del contribuyente, sino de algunas transacciones en particular, que no sean en este caso importación o exportación. La sanción va a ser de 11 millones cuando sean personas físicas y 22 millones cuando se trate de sociedades, fideicomisos, asociaciones o cualquier entidad, cualquier persona jurídica. La aplicación de estas multas se regirá por el procedimiento previsto en los artículos 70 y siguientes. Entonces, por ahora vimos declaración jurada normal, declaración jurada informativa, declaración jurada sobre detalle de transacciones, ya sea informativa, la vimos sobre normales, sobre comercio interno y sobre comercio externo. Seguimos. Serán sancionadas con multas de pesos 150.000 a pesos 2.500.000 las violaciones a disposiciones de esta ley, a respectivas leyes tributarias, a los delitos reglamentarios y toda otra norma de cumplimiento obligatorio que establezca o requiera el cumplimiento de deberes formales de esa determinar la obligación tributaria, verificar o fiscalizar el cumplimiento que ya hagan disponibles. Es decir, incumplimiento de la ley, inmediatamente multas de 150.000 a 2. Es decir, incumplimiento de ley procedimental, como la que estamos hablando ahora, inmediatamente una multa de 150.000 a 2.500.000. La ley, los decretos, los reglamentos, cualquier normativa. En los casos de los incumplimientos que antes se indican, las multas previstas en el primer párrafo del presente artículo se graduarán entre el menor allí previsto hasta un máximo de pesos 35 millones. Es decir, de 150.000 a 35 millones. 1. Las infracciones a las normas referidas a domicilio fiscal. Acordate que cuando tenés un domicilio fiscal tenés que denunciar el cambio. Además, tiene que ser un domicilio fiscal válido. En el sentido de que no puedes poner un baldío como domicilio fiscal y en realidad tu casa está en otra parte de la ciudad. Esas son infracciones al régimen de domicilio fiscal. 2. La resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente o responsable consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los funcionarios actuantes. Es decir, ARCA quiere saber sobre los tributos, el contribuyente responsable se resiste desoyendo lo que requieren razonablemente los administradores, es decir, los funcionarios de ARCA. Eso es una violación, va a ser multado. 3. La omisión de proporcionar datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el control de operaciones internacionales. Como dijimos antes, de las operaciones externas o internas, eso cuando no se aportan los datos que requiere ARCA sobre tus operaciones de importación y exportación, vas a recibir una multa. 4. La falta de conservación de los comprobantes y elementos cuantitativos de los precios pactados en operaciones internacionales, porque así es difícil saber cuánto de ganancia, por lo tanto es difícil saber cuánto te corresponde pagar del tributo. Son cosas que generalmente se hacen a propósito, por eso el incumplimiento de esta norma es multado. Las multas previstas en este artículo, en su caso, son acumulables con las establecidas en el artículo 38 de la presente ley. Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento o un requerimiento de ARCA, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieran objeto de un orden formal serán pasibles en su caso de aplicación de multas independientes. Es decir, incumplís con un punto, todas las veces que incumplas con el mismo punto te va a generar multas independientes. Es decir, no es que no presentar la información por 5 años y te corresponde una multa, te van a corresponder 5 multas. En todos los casos de incumplimiento mencionados en el presente artículo, la multa de aplicarse se graduará conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. Para el caso por caso, determinando cuál fue la gravedad de la sanción de la infracción, y ahí te va a determinar la multa de hasta 35 millones de pesos. Artículo sin número. Se ha sancionado con multas de pesos 500.000 a pesos 35 millones el incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la administración por ARCA a presentar las declaraciones juradas informativas, rectificativas o originales previstas en el artículo agregado a continuación del artículo 38 o previstas
los otros regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de terceros establecidos mediante la Asociación General. Es decir, incumplimiento de requerimientos dispuestos por ARCA para declaraciones juradas informativas en los regímenes de terceros tiene una multa de 500.000 a 35 millones. Es decir, te requieren información sobre transacciones que hiciste con terceros para determinar cuánto pagaste, es decir, cuánto ingresó en el patrimonio de los otros. Eso es una multa de hasta 35 millones de pesos. Las multas previstas en este artículo son acumulables. Eso es lo que está diciendo. Si existiera resolución gubernamental al respecto, lo mismo que dijimos antes, si son varias multas por la misma conducta, van a ser independientes y acumulables. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, a los contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a la suma de pesos 10 millones que incumplan el tercero los requerimientos indicados en el primer párrafo. Voy de nuevo. Sin perjuicio establecido precedentemente, a los contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a la suma de 10 millones de pesos que incumplan el tercero requerimientos, es decir, de los que incumplan el régimen informativo de transacciones con terceros, se les aplicará una multa de 2 a 10 veces el importe máximo previsto en el citado párrafo. Es decir, ¿cuánto era? 2 a 10, 70 millones a 350 millones cuando ingresos brutos anuales sean superiores a la suma de 10 millones de pesos. Es una multa muy importante. Siguiente. Artículo 19. Ser sancionados con multa graduable de pesos 6 millones a 15 millones. Siguientes conductas. Omitir e informar en los plazos establecidos al efecto la pertenencia de uno o más grupos de entidades multinacionales con con un patrimonio igual o mayor a lo que diga el Poder Ejecutivo Nacional, y si fuera menor a ese patrimonio que dice el Poder Ejecutivo Nacional, la multa va a ser de 1.125.000 a 5.250.000. 2. Omitir e informar en los plazos establecidos al efecto los datos identificatorios del sujeto informante designado por la representación del país. Es decir, si es una multinacional, te van a pedir informes país por país. Cuando no identificas al sujeto que va a informar en cada país, va a haber una multa. Seguimos. Omitir e informar los plazos establecidos a la presentación del informe país por país por parte de las entidades informantes designadas en la jurisdicción fiscal exterior que corresponda, conforme a la entidad. Esto es la persona que tiene que informar, esto es la entidad que tiene que informar. Multa gradual entre 45 millones de pesos y 67.500.000 la omisión de presentar el informe país por país, sea extemporáneo, parcial o incompleta, con errores o inconsistencias graves. C. Multa graduable entre pesos 13.500.000 y 22.500.000 en incumplimiento total o parcial a los requerimientos hechos por ARCA de información complementaria a la declaración jurada informativa país por país. D. Multa 15 millones en incumplimiento de los requerimientos dispuestos por ARCA a complementar los deberes formales establecidos en A y B. Es decir, omitir informar los plazos establecidos, la pertenencia a los grupos multinacionales y presentar el informe país por país. Hay multa prevista en el inciso es acumulable, esta multa va a ser acumulable con esas multas que dijimos antes para cuando omitís indicar que sos parte de un conglomerado internacional, multinacional quiere decir, o cuando omitís o presentás mal el informe de país por país,
esta multa de 15 millones más, por ejemplo, los 67 millones de no presentar el informe por país. Si existieran resoluciones condenatorias respecto del incumplimiento de un requerimiento, las sucesivas reiteraciones que se formulen a continuación y que tuvieran por objeto el mismo deber formal serán pasibles de multas independientes. Es decir, omitís la misma conducta más de una vez se te aplica la sanción. En los casos del artículo agregado a continuación del artículo 38 y del artículo 39, a continuación se considera asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate a cargo del responsable no se cumpla de manera integral, obstaculizando la Administración Federal de Ingresos Públicos en forma inmediata o inmediata. Es decir, si no cumplís bien la obligación en tiempo, se te pueden aplicar las multas. Se puede considerar cumplida la infracción y se te van a aplicar las multas. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que se lo esté buscando. En el siguiente video vamos a hablar de la clausura y después vamos a hablar de las sanciones por evasiones de impuestos, por omisiones de impuestos. Entonces, si estás buscando esta información, si tenés una situación específica en la cual necesitas asesoramiento jurídico, ya sea en derecho societario o tributario, te contactas conmigo haciendo clic en el link del teléfono que aparece en la descripción del video. Te vas a llamar a mi WhatsApp, donde me mandas un mensaje y agendamos una sesión de videollamada gratuita de media hora. Y si no, me mandas un mail a mail que aparece en la descripción del video. El mail puede tener hasta 5 preguntas y te voy a responder lo más rápido posible. Suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Suscríbete y nos vemos pronto.